Hola, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a Liga. Hoy presentamos la edición número 40 de las exposiciones de Liga, El Gigante Incómodo. Esta intervención es producto de un concurso, el tercero que se ha hecho en la historia de la plataforma, y la propuesta fue elegida por un tribunal formado por arquitectos de toda la región. La mayoría de ellos fueron antiguos ligas, en una convocatoria abierta. En esta ocasión se presenta el trabajo de 3 oficinas peruanas. Blanco, liderado por Pamela Remy, que lamentablemente no nos pudo acompañar hoy, y es una oficina de diseño, de arte editorial. Nos acompañan hoy aquí a la plática los estudios de arquitectura Getzi Novak, formado por Gustavo y Arturo, y estudios Jochamó y Rivera, conformado por Mariana y Nicolás. Esta intervención además fue posible gracias a muchas personas que nos fueron apoyando durante el camino y el proceso para que fuera posible. Y quisiera comenzar reconociendo el trabajo del artesano que produjo la pieza, Percy Coila, de la comunidad de Urochuyunos, donde fue producida. Queremos agradecer también el apoyo de nuestros patrocinadores y aliados, de Marc, de Panel Rey, de la beca Graham Foundation, Eurovent, Berel, 10 Company y Vértice TV. Y también de otros que se fueron sumando en el proceso, CLI, la empresa peruana que envió al gigante, que lo trasladó, y a Pixa, que lo desatoró en aduanas. Muchas personas que se fueron involucrando y que participaron para que esta iniciativa y esta intervención hoy fuera posible. Ahora los dejo con los arquitectos, que les van a hablar un poquito más sobre sus prácticas y también sobre la intervención, y al final tendremos un espacio para preguntas en la que los invito a todos a participar. Hola a todos, yo soy Gustavo. Hemos decidido hacer la presentación acá para acompañar al gigante, que es un personaje que tiene vida propia, como ya lo vamos a explicar después. Muchas gracias por venir a todos y muchas gracias a Liga y a Frida. Antes de comenzar, quiero decir que este proyecto se ha tratado de encontrar el valor de mantenernos en el problema y de estar comprometidos en todo el camino con la dificultad, porque esta es un poco lo que ha pasado con la pieza, ¿no? La pieza no es solo el proyecto, sino el proyecto también es el viaje de esta pieza desde la isla flotante de los Uros hasta la Ciudad de México. O sea, el proyecto es el viaje también. Nosotros somos 3 oficinas basadas en Lima, Perú. Pamela Remy, de Blanco, no ha podido estar hoy día lamentablemente, pero nos acompaña a la distancia. Es Mariana y Nicolás, de Johamovich Rivera, y Arturo y yo de Getzi Novak. Y la pieza de la exhibición fue comisionada a Percy Coila, de la isla flotante de la comunidad Urochuyuni de los Uros en Puno, y el video fue comisionado a Patricio Getzi, que nos acompaña hoy día acá en la presentación, y él ha estado acompañando al gigante durante su nacimiento y todo su recorrido. Nosotros en Lima, nuestros vínculos entre todos nosotros, entre los estudios, somos como un diagrama de Venn. Cada uno tiene su práctica independiente, pero hay muchos puntos de convergencia que ahora los vamos a poder ver. Hay muchos traslapes entre nosotros, muchas colaboraciones, creemos mucho en la colaboración, y lo que nos une en ese diagrama de Venn al centro es el gigante incómodo. Bueno, vamos a mostrar algunas de los proyectos en los que colaboramos, o en todo caso hablar, sin entrar en detalle en los proyectos, hablar del tipo de colaboración que hacemos. Porque, por ejemplo, entre Nicolás y yo y Blanco colaboramos muchísimo en proyectos editoriales.
Nicolás y yo somos editores de la revista A, que es la revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Perú. Y desde que recibimos el encargo hace 3 años de hacer la revista, pedimos que por favor se diseñara con blanco. Entonces la revista nace desde el comienzo con ellos. En la revista hemos publicado este artículo de Getzi Novak. Y nada, tenemos una ida y vuelta muy constante en nuestros procesos. Hace poquito acabamos de sacar el fanzine Clímax, que es parte de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo que sucedió en Lima hace unos meses, y nos encargaron hacer un fanzine abierto, y nada, produjimos fue producto de un workshop que se hizo con participantes que se inscribieron, pero las nociones y el concepto y la infraestructura para producir en 2 días un fanzine se diseñó con ellos. Este es el resultado. Y después también Getzi Novak y nosotros colaboramos en proyectos de arquitectura. Proyecto que tenemos juntos que es más largo, es un proyecto público que es en unas reservas marinas al sur de Lima, en Ica, y que viene de hace muchos años. Y nada, es un proyecto que nos ha costado un montón de esfuerzo y nos sigue costando esfuerzo porque es complicadísimo de trabajar con el Estado, pero ahí vamos. Estas son un poco esas imágenes. Luego está la práctica de Gustavo y Arturo, que tiene una práctica sobre todo arquitectónica de diseño. Y con Pamela Blanco trabajan muy de cerca en proyectos comerciales, de retail, restaurantes, ¿no? Y Pamela produce toda la imagen y todo. En realidad sería reducirlo, repartir en 2 el trabajo, ¿no? En realidad es muy, muy colaborativo. Estos son trabajos de Pamela y también todavía con Gustavo y Arturo, y estos son algunos de Blanco solo. Bueno, hay que apretar otra vez para que... Bueno, queremos compartir con ustedes algunas de las ideas e imágenes que han estado circulando en nuestra mente en los últimos meses, mientras que preparábamos la instalación que queremos compartir con ustedes hoy día. Y pensamos que de repente alguna de estas imágenes puedan enriquecer la experiencia que ustedes tengan al ver el gigante incómodo con mayor detalle una vez que termine esta charla. Cuando pensamos en el gigante incómodo y pensábamos en cómo un poco abrir esta conversación, se nos venía a la mente una primera expresión, ¿no? Que no sé si es común en México, pero esta expresión de estar como un pez fuera del agua, esta condición de estar fuera del lugar o incluso fuera de tiempo, es algo que consideramos central a la muestra. A mí en particular me gusta mucho esa expresión porque no solo es familiar a todos, sino que al mismo tiempo es muy arquitectónica, ¿no? Muy espacial, muy eso de estar fuera de un sitio, significa que hay un lugar al que pertenecemos y hay una posible manera de estar fuera de ese, de encontrarnos incómodos o en tensión por un problema espacial casi. El gigante que vamos a mostrar ahora, vamos a mostrar parte de su historia, es un personaje que se encuentra fuera del lugar, entre otras cosas, por su condición material, por su condición en el espacio de la galería, por el lugar en el que ha nacido y por el viaje que ha realizado hasta llegar acá. El gigante en el espacio.
La primera y quizás más obvia tensión que aparecía como una imagen en nuestra mente era cómo se colocaba esta pieza dentro del espacio de Liga. El espacio de Liga, en particular sus proporciones, siempre fueron motivo de discusión y de diseño cuando se armó la propuesta, y cómo las dimensiones de la galería iban a reaccionar con las dimensiones del personaje que la iba a ocupar. Esta primera tensión entre el gigante y el espacio es como una incomodidad de ponerte unos zapatos que te quedan muy chicos, o quizás de ponerte un vestido que te quede exageradamente grande, de ser muy grandes en un lugar que es muy pequeño, en un lugar donde te rozas con los bordes continuamente, que para nosotros es una imagen muy potente porque fija una observación sobre la dimensión de las cosas en el espacio. Y de hecho, la figura del gigante es una figura a la que le comenzamos a coger mucho cariño también por nuestra condición de sudamericanos, ¿no? Había en algún momento de la historia esta creencia que Sudamérica era una tierra de gigantes, ¿no? Y esa figura del gigante sudamericano fue muy explotada en algún momento de la historia universal, y de alguna manera nos queríamos identificar con esa historia, ¿no? Con una historia de gigantes que al mismo tiempo son imponentes, pero que son frágiles, que son arrastrados, que por su excesiva dimensión se encuentran fuera de sitio en el mundo contemporáneo que les toca habitar. La otra tensión importante, o el otro punto de estar fuera de sitio que nos gustaría abrir un poco hoy día, es el desplazamiento de esta pieza, ¿no? No solo la pieza en el espacio, sino la pieza en movimiento. Y acá quisiera también agradecer a Valeria Mata, que escribió el texto para Liga 40, y que sobre todo se centra en esa mirada específica, ¿no? En la mirada no tanto de la pieza, de la instalación, sino solamente y únicamente enfocarse en la mirada de su viaje. Citando su texto, en una frase que me parece súper importante, ella dice: a medida que una obra se desplaza por territorios improbables o se relaciona con otros cuerpos, crece su ánimo, su carácter se vuelve más complejo y se le van sumando capas de sentido. De hecho, este gigante viajó 6.750 kilómetros durante casi exactamente 2 meses. Viajó desde las islas flotantes de Uros, que quedan en el lago Titicaca, que está en la frontera entre Perú y Bolivia, es la parte más sur del país, y viajó en una serie de... Estoy más acá, de repente. Y viajó en distintos medios, en distintos transportes, para cumplir su recorrido hasta acá. De hecho, la pieza contiene la historia de ese viaje, la contiene de muchísimas maneras que las pueden observar también al inspeccionarla o al revisarla en mayor detenimiento. La pieza para viajar, por ejemplo, se tuvo que seccionar en 13 piezas que tenían que ser cortadas, que tenían que encontrar la promesa también de volver a unirse luego, una vez llegada a la galería, en 13 piezas que tenían que caber en una serie de distintos medios de transporte o distintos contenedores, ¿no? Desde un container hasta los camiones en los que se desplazaba, hasta las lanchas en las que se movía cuando estaba aún en el agua. La pieza lleva distintas huellas, no solamente los cortes que le permitían entrar a esos transportes que he mencionado, sino también lleva las huellas y los rasguños de ese proceso. Y de hecho, esos rasguños han sido varios. Cuando llegó la pieza acá a Liga, antes de terminar en el espacio que está ahorita, de hecho tuvo que pasar una semana soleándose en el techo, porque se le había empapado en parte de este recorrido, y así se iban sumando esas capas
que iban cargando el propio cuerpo de la pieza de su historia, ¿no? Y algo que nos comenzó a gustar mucho, que primero parecía algo casi entre nosotros, primero entre el equipo, luego entre nosotros y Frida, y luego incluso con la gente que nos conocía, es que todo el mundo comenzó a seguir el viaje como si estuviese hablando de una especie de ser querido, ¿no? A preguntar por él, por dónde estaba, cómo le estaba yendo, comenzaba a aparecer algo que nos parece muy, muy potente, que si bien estuvo desde ahí, que estuvo desde el inicio que se pensó en la pieza, pero que cobró muchísima fuerza, es que casi se le fue humanizando, ¿no? En este proceso, y todo el tiempo hablábamos de él así, que se estaba soleando, que estaba atrapado, que estaba descansando, que le faltaba agua, que estaba sediento tal vez, que estaba incómodo, que estaba a oscuras o que no lo estaba. Estuvo detenido mucho tiempo en el puerto de Manzanillo sin poder salir, y uno de los mensajes que más me gustaba en el Instagram era alguien que reclamaba que se libere al gigante inmediatamente, casi como un acto político. Y bueno, y luego ir a lo más importante tal vez, ¿no? El gigante y el lago. Es el lugar del que nace y el lugar desde donde esta historia se construye inicialmente. De hecho, cuando nosotros leímos la convocatoria abierta de todas las situaciones, nos quedamos primero muy enganchados con la referencia a los bichos de Ligia Clark, y sobre todo con algunas frases que se incluyeron en la convocatoria, ¿no? Estos bichos que tenían una cualidad de ser seres inestables, que estaban todo el tiempo al borde de una posible crisis, ¿no? Era una referencia que a nosotros nos parecía muy potente de esa obra, y que de hecho despertó la imagen de otro objeto que había sido fijado en la memoria inicialmente por Arturo y Gustavo en un viaje que habían hecho a Puno hace muchísimos años, mientras trabajaban en unos proyectos para hacer infraestructura educativa en Puno, no específicamente en Uros, pero en varios pueblos al lado del lago. Y en ese viaje ellos se encontraron con esta primera pieza, que es una banca que se fabrica en Uros. Uros es la comunidad Uros Chuyuni específicamente habita en el lago, habita en unas islas que flotan, que fabrican con el material del que está hecho el gigante. Se fabrica así la isla, se fabrica el piso, se fabrican las casas, se fabrican las barcas, los barcos en los que se mueven. Se fabrica absolutamente todo en este material. Hasta se come la totora. Sí, está totalmente integrado en el ecosistema, o sea, tiene una capacidad casi de producir un mundo completo, con unas técnicas que están perfeccionadas hace muchísimos años. Pero la fijación o la obsesión era con ese primer objeto, esa serpiente que hacía una especie de semicurva que se utilizaba como una banca echada sobre el suelo. Una banca que desde el inicio para Arturo y Gustavo tenía una cierta condición animal, pero que además comenzaba también a existir en nuestra mente como un reflejo de muchas tensiones, de muchos saberes, pero también de muchas complicaciones que el lago Titicaca tiene y que creo que no son relevantes a todos, ¿no? Porque de hecho el lago Titicaca es uno de esos lugares en el mundo donde lo hiperlocal se ve muy de cerca con lo hiperglobal casi, y podemos ver las tensiones entre ambos de manera muy concreta. Esa es una conversación que se tenía siempre allá. Y por ejemplo, en particular ahorita esa tensión se expresa en los niveles del agua, ¿no? Estamos hablando ahorita de un ecosistema que es un ecosistema natural, pero que además está compartido con una serie de comunidades que ocupan este espacio, y es un ecosistema que está puesto en riesgo porque los niveles del agua van disminuyendo continuamente en los últimos años. Esos niveles de agua no se están recuperando, la producción de totora
va decayendo también en los últimos años y de alguna manera, y no solo eso, otra observación para nosotros importantísima es cómo en realidad hoy en día los suros viven muchísimo del turismo, ¿no? Entonces es una especie como de lugar, no sé, como una especie de olla a presión, y de alguna manera esa olla a presión estaba en las técnicas que se sabían, en los niveles del agua y en esta banca donde también los turistas se sientan para comprar un souvenir que viene a ser el ingreso principal económico en esta zona del país. Luego finalmente queríamos contarles un poco más de nuestro proceso ahí, de nuestro proceso de trabajo en UROS, de cómo fue esa experiencia, porque de hecho, como espero pase en cualquier exposición, en cualquier muestra de arte, uno presenta primero una idea y luego de la idea a que esa idea se concreta hay un paso muy largo. Y había una idea inicial que para nosotros era muy potente, pero esa idea se volvía un proyecto colaborativo entre gente que tenía saberes muy distintos, ¿no? Y de hecho alguna de las primeras ideas que tuvimos nosotros sobre cómo se iba a realizar esta pieza, cómo se iba a comisionar, cómo se iba a desempeñar, resultaron no ser tan precisas a la realidad que encontrábamos ahí. Y se inició un proceso muy especial para nosotros de trabajo, de muchos viajes, de entender, por un lado, cómo nosotros podíamos transmitir el conocimiento que nosotros manejábamos, pero entender sobre todo el tipo de conocimiento que tenía Percy, que era con quien trabajábamos desde el inicio en UROS, y cómo encontrar un sistema de comunicación entre ambos y cómo entendernos. Y creo que eso incluso para nosotros como arquitectos fue una experiencia muy especial que también tenía que ver incluso con los instrumentos que utilizamos en nuestros procesos, ¿no? Por ejemplo, el tipo de dibujo al que estamos acostumbrados era un dibujo que tuvo que mutar para poder producir estas colaboraciones, ¿no? No, perdón, pero también quería decir que ese dibujito, esa foto del papel ahí, es un dibujo de Percy, que fue el primero en arquitecturizar la banca, ¿no? Que luego se volvió el gigante. Sí, y aprender a hacer dibujos que eran dibujos que, por ejemplo, tenían que ser capaces de admitir variación, cómo poder dibujar algo que no iba a tener una forma rígida, que no tenía una dimensión específica, cómo se iba a manejar el ángulo de giro, requerían de instrumentos de comunicación y de colaboración, que fue un proceso súper interesante para nosotros, no solo cuando trabajamos en Puno, sino también cuando pensamos en el espacio de la galería, ¿no? De hecho, el dibujo que hicimos para el póster estaba un poco inspirado en los dibujos que se usan en los patrones de costura, no sé si alguna vez los han visto, que son dibujos que tienen que admitir una serie de variaciones, ¿no? Porque los cortes están hechos para distintas tallas, o las curvas tienen que poder tener distintos lugares de corte. Cómo poder ensayar una variación de lo que no sabíamos cómo se iba a comportar en este espacio, también fue un proceso como de exploración para nosotros en este proyecto. Y que además lo entendemos como un proceso que ha quedado abierto hasta ayer, porque cuando llegaron las piezas acá y hubo que juntarlas, otra vez fue una pregunta de ¿cómo se hace esto? Porque lo que imaginamos que se iba a poder hacer no se pudo, y hubo que inventar otro sistema y aprender también a hacer los amarres y a manipularla. Sí, bueno, y finalmente solo quisiera también agregar un último comentario sobre el video que acompaña la muestra. Es un video que, como mencionamos, fue comisionado a Patricio Ghezzi, que acompañó todo el proceso del gigante y que para nosotros ha sido, digamos, una parte crucial de este proceso, de este proyecto, porque ha sido una manera de poder transmitir
en simultáneo con, con experimentar la pieza dentro del espacio, esta larga historia que estamos comentando ahora. Sí, bueno, y nada, muchas gracias por venir y esperemos puedan disfrutar de la instalación. Gracias. Pues si quieren pasamos a la ronda de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre la pieza, la instalación, la práctica. ¿Quién dice yo? ¿No? Muy bien. Bueno, si no podemos continuar como esta charla un poco más informal, los invito a todos a que pasen a la pieza, a que conozcan al gigante. Agradecer muchísimo pues, a todos ellos por participar en la convocatoria. A todos los que participaron en la convocatoria recibimos más de 100 propuestas interesantísimas de toda la región. Agradecer a las oficinas, agradecer a Patricio, que está por ahí, que no quiso hablar, pero toda esta documentación que es relevantísima para el proyecto fue gracias a Patricio Getzi, que además de cineasta es escritor y tiene una novela, un cuento, que lo está vendiendo en Barmini, por si les interesa, muy interesante. Lo cambio por una chela, entiendo. Entonces, muchas gracias a todos y gracias a ustedes.